Constituye un icono de la brillantez arquitectónica y una vez fue el edificio más alto del mundo. Es una torre de luces y acero inoxidable que se recorta inconfundible en la silueta del cielo de Nueva York, alcanzando más de 300 metros de altura. A continuación, el edificio Chrysler. El edificio Chrysler. El edificio Chrysler, de 350 metros de alto, se yergue sobre uno de los cruces más congestionados de la zona central de Manhattan. Es uno de los edificios más altos del mundo y uno de los favoritos del público, tanto para los residentes como para los visitantes. Hay muchos edificios más altos, pero este es el único que está construido a pie de calle y roza el cielo con esa especie de pináculo. Creo que es el símbolo más reconocible de la silueta de Nueva York. Chrysler llegó a decir en una ocasión que quería que la gente entrase en el edificio y se quedase maravillada. Por eso el diseño es tan opulento y extravagante. Se terminó en 1926 y costó 11,5 millones de euros. Fue erigido por el magnate del automóvil Walter P. Chrysler y se convirtió en el edificio más alto del mundo durante 11 meses, cuando el título le fue arrebatado por el Empire State Building, que medía 62 metros más. Puede que el edificio Chrysler ya no sea el más alto, pero lo que le falta en altura lo compensa de sobra en estilo. Su conjunto iluminado de curvas retranqueadas, águilas y tapacubos Chrysler lo convierten en un rascacielos diferente a todos los anteriores y posteriores. Soy un fanático de los coches y creo que el edificio refleja el espíritu de la empresa. Es el edificio Chrysler y su dueño quería que quedase claro que fabricaba automóviles. Las cubiertas de los radiadores de la planta 31 se inspiraron en los adornos del modelo Chrysler del año 1926. Pero no son solo las águilas y los diseños automovilísticos los que hacen al edificio único. Dentro se encuentran todavía más sorpresas. Cuando atraviesas las oscuras puertas de mármol blanco, te encuentras en un vestíbulo triangular con entradas y salidas a los lados. Te sientes envuelta en una atmósfera muy especial. El vestíbulo está iluminado de una forma muy teatral y decorado con acero inoxidable, mármoles y granitos de todo el mundo. La recepción es una obra de arte. Hay acero inoxidable, azulejos africanos, arañas de cristal y un primitivo reloj digital muy al estilo de la era espacial. En el techo hay un enorme mural de 36 metros de largo por 26 metros de ancho. Es uno de los murales más grandes del país y representa imágenes del progreso, los transportes y la energía de alrededor del año 1930. Hay también una lujosa escalera de mármol que conduce a una galería de tiendas y a los sótanos. Otro rasgo poco habitual del vestíbulo son los ascensores. Hay un total de 32 y todos son distintos, ya que cada uno de ellos está diseñado a medida. Una de las primeras cosas que se notan es la belleza de las maderas de los ascensores. Son de nogal americano, de nogal oriental, de madera satinada. Son preciosos, son verdaderamente fabulosos. Los ascensores conducen todos los días a miles de trabajadores a 71 plantas de oficinas. En el edificio Chrysler tienen su sede más de 80 empresas que abarcan desde instituciones financieras a consultas de dentistas. En lo más recóndito del edificio se encuentran los sistemas de calefacción, electricidad y refrigeración que han sido actualizados para satisfacer las demandas de los inquilinos del siglo XXI. Pero el edificio todavía conserva los vestigios de la década en la que nació, los felices años 20. En los años 20 ocurrieron muchas cosas, porque se produjo una gran expansión de la economía en Europa y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Y el crecimiento económico estuvo acompañado de la necesidad de nuevos edificios.
A mediados de los años 20 se comenzaron a diseñar los planos de un rascacielos de más de 60 pisos en la esquina de la calle 42 y la avenida Lexington, el solar del futuro edificio Chrysler. El proyecto lo concibió un tal William H. Reynolds, que no tenía ninguna experiencia en construcción de edificios altos. Creo que simplemente los hizo circular para vender la idea del proyecto. Era un constructor de parques de atracciones. Creó una atracción llamada Fuego y Llamas los últimos días de Pompeya. Está claro que tenía una mentalidad dramática muy acusada. Reynolds contrató a William Van Allen, un arquitecto de Nueva York que hasta entonces se había limitado a proyectar tiendas y restaurantes muy originales. Parece ser que antes de que construyese el edificio Chrysler, no se le consideraba más que como un simple diseñador muy listo. Además, Van Allen nunca había diseñado ningún edificio de más de unos pocos pisos de altura. No obstante, aceptó el encargo con una gran seriedad. En su propuesta inicial, Van Allen no había contemplado levantar ese pináculo tan característico, pero ya se perfilaban un asombroso contraste entre lo vertical y lo horizontal en las plantas inferiores, de diseño trenzado como una canasta, y los increíbles retranqueamientos de los pisos superiores. Todos esos retranqueamientos y recesiones tenían un motivo: la Ordenanza Urbanística de Nueva York de 1916. La ley solo permitía que los edificios se elevasen a una determinada altura y después tenían que irse retranqueando, como si se tratasen de una tarta de bodas gigante o de un montón de cajas apiladas una encima de otra, para permitir que la luz llegase hasta las calles. Van Allen también sufrió las limitaciones propias de la época. Los empleados de las oficinas necesitaban tener acceso a la luz y el aire fresco, y en aquel entonces no había tubos fluorescentes ni aire acondicionado. Van Allen situó las oficinas en el perímetro junto a las ventanas y los ascensores y las instalaciones en el centro. Había dibujado muchos bocetos, pero ninguno definitivo. Imagínense lo que sería para el arquitecto haber diseñado los planos maravillosos del edificio cumbre de su carrera y saber que no había dinero para construirlo y que William Reynolds posiblemente no tuviera intención de llevar a cabo el proyecto. Entonces, en 1928, el magnate del automóvil, Walter P. Chrysler, decidió que quería construir un edificio de oficinas en la ciudad de Nueva York. Llegó a un acuerdo con William Reynolds y adquirió el proyecto por 1.800.000 euros, incluyendo los planos de Van Allen. Cuando Reynolds traspasó el proyecto a Chrysler, Van Allen se debió sentir el hombre más feliz del mundo. Walter Chrysler era de origen humilde. Había nacido y se había criado en Kansas, y se hizo millonario en la década de 1910 gracias al sueldo y las opciones sobre acciones que recibía como vicepresidente de la empresa General Motors. En 1925 ya dirigía su propia empresa de automóviles y amasaba todavía más millones fabricando el coche que llevaba su apellido. El Chrysler tuvo un éxito inmediato. Se vendieron 32.000 unidades durante el primer año, una cifra récord histórico para un modelo nuevo. Era el coche que todo el mundo quería. Chrysler asumió el proyecto con ganas. Aunque no tenía más experiencia que Reynolds en construcción de rascacielos, supo reconocer un buen emplazamiento en cuanto lo vio. Su nuevo edificio de oficinas estaría a un paso de la gran estación central. El emplazamiento, junto a una terminal ferroviaria, era inmejorable. El jefe podía vivir en Scarsdale o Bronxville e ir y venir todos los días a la terminal de Gran Estación Central. Chrysler pidió a Van Allen que diseñase un edificio que superase en altura a la Torre Woolworth, que a sus 264 metros de altura era el edificio más alto del mundo desde 1913. Chrysler le dijo a Van Allen que quería que construyese el edificio más alto del mundo y que quería que resultase representativo. Le dijo que se gastase todo lo que hiciese falta. Se puede decir que le dio carta blanca para que crease su obra maestra. Pero Chrysler y Van Allen iban a tener competencia. En el centro de la ciudad, en el distrito de Wall Street, el Banco de Manhattan anunció que iba a construir en el número 40 de la calle Wall Street un rascacielos más alto que el edificio Chrysler. Cuando media docena de excavadoras y un ejército de obreros empezaron a excavar los cimientos del edificio Chrysler, se inició la carrera para construir el rascacielos más alto del mundo.
La carrera para ver quién construía el edificio más alto del mundo se inició en Nueva York en 1928. Los socios del Banco de Manhattan empezaron las obras de su proyecto en el número 40 de Wall Street a principios de ese año. Mientras tanto, el edificio Chrysler seguía siendo tan solo un proyecto sobre el papel porque su arquitecto, William Van Allen, tuvo que efectuar algunas revisiones. Con motivo de la carrera entre rascacielos, tuvo que rediseñar la cúpula un tanto truncada que coronaba el edificio. Y la fue estilizando cada vez más hasta que alcanzó la forma de vértex que todos conocemos. Las obras de la Torre Chrysler empezaron en otoño. En el solar había algunos inmuebles bajos. En cualquier lugar de Nueva York en el que se pretendiese construir, había edificios previos de menor altura. Tuvieron que profundizar los cimientos existentes y excavar hasta llegar al lecho rocoso. Pero utilizar dinamita para perforar el solar era demasiado arriesgado. El uso de explosivos no era muy popular en Manhattan porque siempre había inmuebles colindantes o líneas de metro cercanas. No se puede utilizar dinamita cuando hay edificios pequeños del siglo XIX rodeando una obra. En su lugar, los obreros recurrieron a la fuerza bruta y a los martillos hidráulicos que funcionaban mediante compresores de vapor. Hubo que retirar más de 38.500 metros cúbicos de tierra y rocas utilizando unas palas de vapor precursoras de las modernas excavadoras. Todos esos motores tenían que liberar el exceso de vapor que producían y para ello se empleaban silbatos. El ruido de los silbidos de todas las máquinas, unido al de los taladros de aire comprimido que perforaban la roca, acababa resultando ensordecedor. Pero aún así, el ruido no alejaba a la multitud de curiosos. El perímetro estaba recorrido por montones de espectadores. No había vallas, y la gente se paseaba por allí y charlaba con los obreros para ver qué tal marchaban las obras. Un mes después del comienzo de las excavaciones, comenzaron a colocarse los cimientos. El primer paso fue la fabricación de los pilares de hormigón y acero del edificio. Hoy en día los cimientos se habrían fabricado de hormigón reforzado mediante una barra de acero. Pero en aquel entonces el sistema que se utilizó para el edificio Chrysler fue el denominado cimentación de rejilla. Los obreros instalaron hileras de vigas de acero tan juntas que casi se tocaban. Se creaba una especie de caja de 3 o 4 metros cuadrados sobre la que se colocaba una segunda capa de vigas en sentido transversal. Y al final se colocaba un pilar de acero encima. Cuando se instalaba el pilar, la primera capa de vigas distribuía la carga en una dirección y la segunda capa distribuía el peso en la otra dirección. Después, los obreros vertieron hormigón sobre las vigas de acero para protegerlas y sellarlas contra el agua. Cada pilar pesaba 35 toneladas y podía cargar 10 veces su propio peso. En los años 20, los edificios de más de 50 pisos seguían constituyendo una novedad. Pero los medios que los hacían posibles, no. La tecnología de su construcción se remontaba a finales del siglo XIX. La primera innovación fue el ascensor. Con anterioridad, la altura de los edificios estaba limitada a 5 o 6 pisos, que era la cantidad de escaleras que una persona podía subir con comodidad. Pero en 1859, Eliza Otis perfeccionó un sistema de elevación de pasajeros. Se presentó en la exposición del Palacio de Cristal de Nueva York en 1853, cuando Eliza Graves Otis cortó el cordón de seguridad y demostró que era un medio seguro. Lo hizo para tranquilizar a la gente y demostrar que era una forma segura de ascender a las plantas superiores. Anteriormente, los ascensores no eran más que elevadores sujetos mediante cables que eran izados manualmente o mediante poleas. Pero hicieron falta más de 20 años para desarrollar por completo los ascensores de pasajeros. En los años 20 las cabinas ya eran cerradas y los cables iban por fuera, enrollados a una polea, que a su vez estaba conectada a un motor que hacía subir o bajar el ascensor. La siguiente innovación que hizo posible la construcción de rascacielos como el Chrysler fueron los encofrados de acero. Antes de los encofrados de acero, la estructura de los edificios comerciales era de albañilería. La gran desventaja radicaba en que cuanto más alto era el inmueble, más gruesos tenían que ser los muros.
En 1885, el edificio Home Insurance de Chicago fue el primer inmueble alto que utilizó estructura de acero. Lo más importante de estas estructuras era que sobre los pilares de acero se podían colocar vigas también de acero y levantar una planta encima de otra, proporcionando una estructura estable a docenas de pisos. Las gruesas paredes de albañilería que sujetaban los edificios dieron paso a finas capas o cortinas de ladrillo, piedra e incluso cristal. Se pudieron construir verticalmente más metros cuadrados para oficinas de los que nunca se había soñado. En los años 20, el ascensor, las estructuras de acero y la concentración de las zonas comerciales incrementaron la presión sobre las empresas inmobiliarias para construir edificios cada vez más altos. Pero todavía no se había demostrado la eficacia de las estructuras de acero. Se pusieron a prueba en la primavera de 1929, cuando se colocaron los primeros pilares de acero del edificio Chrysler. Se colocan los pilares de acero que sobresalen un par de pisos por encima de la estructura y sobre ellos se instalan las vigas que los conectan, y ese mismo proceso se repite una y otra vez. Las vigas de acero se izaron mediante unas enormes grúas. Las grúas eran unos simples brazos retraíbles conectados por muchos cables. Cada vez que necesitaban subirlas a otra planta, las desmontaban y las volvían a montar en pocas horas. Y desde allí seguían trabajando en la siguiente capa de acero. Una vez que los pilares estaban colocados, se conectaban a las vigas mediante remaches de acero. Los remaches son unos cilindros de acero pequeños, sin dibujo y con una cabeza redonda. Se calentaban al rojo vivo sobre la marcha en lo que se llama una salamandra, un cubo lleno de carbón. Cuando alguien necesitaba un remache, se lo pedía al encargado de la salamandra, que se lo llevaba al remachador hasta el lugar donde estuviese trabajando. Entonces el remachador lo recogía con un embudo de hojalata. Los obreros colocaban los remaches en los agujeros entre juntas. Un obrero sujetaba el remache en su sitio, mientras otro lo golpeaba con un martillo neumático hasta hundirlo y dejarle la cabeza redondeada. Cuando se enfría, se encoge y produce un efecto ventosa mediante el que une las dos piezas de acero. Es un método muy eficaz de efectuar conexiones. Pero a medida que el edificio Chrysler ganaba en altura, también crecía la necesidad de contar con ascensores. Cuando un obrero tenía que subir 40 pisos a pie para llegar al trabajo, rendía mucho menos que si subía en ascensor. Tras añadir ascensores de obra exteriores, la construcción avanzaba a un ritmo vertiginoso. La altura se incrementaba a la velocidad récord de 4 pisos a la semana. Pero en el centro de la ciudad, la aspiración de Walter P. Chrysler de levantar el edificio más alto del mundo se veía amenazada por el rascacielos del Banco de Manhattan en el número 40 de Wall Street, que estaba a punto de terminarse. Los socios del proyecto del edificio para el Banco de Manhattan en el 40 de Wall Street anunciaron que su inmueble iba a tener 47 pisos. Entonces Chrysler anunció que el suyo tendría 68 y mediría 270 metros. Unas semanas después, los del banco respondieron que su edificio tendría 63 pisos, pero mediría 280 metros. Para convertir al edificio Chrysler en la estructura más alta del mundo, serían necesarios una ingeniería brillante y unos planos guardados en el mayor secreto. A mediados de 1929, el edificio Chrysler estaba a medio construir y la gente que pasaba por la esquina de la calle 42 y la calle Lexington empezó a notar que no se trataba de un rascacielos corriente. Y no era solo su altura lo que alzaba las miradas de los transeúntes, sino sus complicados diseños. Se detectan diseños que guardan similitudes con neumáticos y también con parachoques. Hay montones de ruedas. Se asemejan a los diseños ondulados que se observan en la arquitectura tradicional. Algunas de las molduras que se ven tienen un diseño ondulado de escayola. El increíble trabajo de los albañiles hace que sea casi imposible adivinar la estructura que se esconde tras la fachada y reducirla a ladrillo. Si un arquitecto quisiese dibujarla, no podría. Los innovadores diseños fueron el resultado de una estrecha colaboración entre Van Allen y su cliente Walter P. Chrysler. Los dos trabajaban fenomenal juntos. Chrysler declaró en muchas ocasiones que disfrutaba mucho repasando los diseños y las maquetas en escayola con Van Allen. A medida que se elevaba el edificio, hubo que colocar más de 6.300 ventanas con marcos de acero galvanizado. Cada vez que se terminaba una planta, se colocaban las ventanas de forma que el piso quedase cerrado y los diferentes oficios pudiesen comenzar a trabajar en su interior. Así, los electricistas, fontaneros y escayolistas podían trabajar a salvo de las inclemencias del tiempo.
Mientras tanto, se levantaron unos andamios a casi 330 metros de altura para poder trabajar en la cúpula del edificio. Emplearon andamios de tubo fáciles de ajustar. Son andamios tridimensionales. Unos tubos son verticales, otros van en este sentido y otros en este otro. Y además hay tubos en diagonal que se sujetan entre ellos. El esqueleto de acero de la cúpula estaba hecho de vigas de acero curvadas. Las paredes interiores eran de ladrillo, pero el exterior estaba recubierto por un revestimiento de un material de acero inoxidable llamado Neirosta, que nadie había utilizado hasta la fecha en Estados Unidos con esa finalidad. Fue el propio Chrysler quien eligió ese material que venía de la acería Krupp de Alemania. Chrysler había efectuado pruebas en su laboratorio y había comprobado que tenía propiedades maravillosas. No se oxidaba, mantenía una calidad uniforme, homogénea, y no necesitaba nunca ningún tipo de mantenimiento. El acero inoxidable es una aleación de acero con al menos un 12% de cromo que lo hace resistente a la oxidación. La aleación de acero de Neirosta constaba de un 18% de cromo y un 8% de níquel. Los obreros metalúrgicos midieron y cortaron las planchas de acero en un taller instalado a ese efecto dentro del propio edificio. Después, los techadores las instalaron en su sitio y las soldaron. Todo el trabajo se efectuó de manera artesanal. En total se utilizaron 30 toneladas de acero Neirosta en el techado y en otros detalles del edificio como las águilas, las alas de mercurio de los radiadores y las piñas. Las águilas son uno de los elementos del edificio que más destacan. Hay 8 de ellas, 2 en cada esquina. Son un diseño de Chesley Bonestell, un prestigioso delineante de la época, amigo de Van Allen. En realidad, Bonestell no era arquitecto. Era delineante, que son quienes, basándose en los planos del arquitecto, llevan a cabo un dibujo del aspecto final que tendrá el edificio. Las águilas se esculpieron cuidadosamente sobre planchas de acero Neirosta en un taller aparte. Después, se instalaron en el edificio sobre unos pedestales de hierro. No se manipularon con excesivo cuidado. Cuando las golpearon para instalarlas, las abollaron un poco. Debieron acabar sufriendo algunos daños, pero como la gente las ve a casi 300 metros de distancia, parece que están perfectas. En otoño de 1929, el edificio Chrysler ya medía 70 pisos de altura. Los trabajos en acero y ladrillo estaban a punto de terminarse. Sin embargo, su rival, el edificio del Banco de Manhattan en el número 40 de Wall Street, estaba ya casi terminado y a punto de arrebatarle el título de estructura más alta del mundo. Los socios del Banco de Manhattan escucharon rumores que decían que el edificio Chrysler iba a añadir un mástil de bandera de 30 metros de altura, con lo cual transformaron inmediatamente sus planos para alargar su edificio hasta los 308 metros de altura. Los constructores del edificio del Banco de Manhattan reaccionaron añadiendo otro mástil de bandera. Lo que no sabían es que Chrysler y Van Allen tenían un plan secreto que llevaba meses cociéndose. En junio de 1929, a Van Allen se le había ocurrido coronar el edificio con un gigantesco vértex, una enorme y esbelta pirámide de 62 metros de altura. El único problema era cómo subirla a lo alto del edificio sin que se cayese y aplastase los coches y peatones de las calles adyacentes. La solución fue construir el vértex en secreto en lo alto del propio edificio Chrysler, escondido en el interior de la torre de incendios. Los constructores del Banco de Manhattan no tenían ni idea de los planes de Van Allen y Chrysler. Pero en verano de 1929 se enteraron de que el edificio Chrysler iba a superar los 270 metros de altura previstos inicialmente. El 23 de octubre de 1929 se instaló una grúa encima de la cúpula. Los obreros engancharon a la grúa el pináculo de 27 toneladas y lo izaron hasta lo alto del edificio. La operación solo duró 90 minutos. Habría resultado mucho más difícil construir el pináculo aparte y después tener que izarlo hasta lo alto del edificio y asegurarlo. Fue una idea brillante construirlo directamente encima, y debió resultar asombroso ver cómo surgía un mástil gigantesco en la cima, de la noche a la mañana.
Una soleada mañana de otoño, el edificio Chrysler se convirtió en el más alto del mundo con una altura de casi 350 metros. Era más alto que el edificio Woolworth, que medía 264 metros, y que la Torre Eiffel, que medía 328. Y lo que es más importante, superaba al edificio del número 40 de Wall Street. Fue una hazaña extraordinaria. Ningún periódico mencionó la noticia. No escribieron ni una palabra al respecto. Se debió a que al día siguiente de que la elevación del pináculo coronase este impresionante logro de los felices años 20, en el que Estados Unidos arrebataba a Francia el honor de contar con la estructura más alta del mundo, la bolsa de Wall Street se desplomó. Y la gente estaba más ocupada leyendo las cotizaciones de sus acciones que mirando al cielo. El edificio Chrysler conservó el título durante muy poco tiempo. Menos de un año después, se vería superado por los 416 metros del Empire State Building. Pero aunque el Empire State Building superaba al edificio Chrysler en altura, nunca pudo igualar su aura de misterio. El rascacielos coronado de acero inoxidable encerraba tras sus puertas, invisibles para el público, algunas de las alas más extravagantes jamás diseñadas. Las obras del edificio Chrysler se terminaron en el tiempo récord de 18 meses. Durante las mismas no se produjo ningún accidente mortal. El expediente de seguridad de las obras del edificio fue impresionante. En esos días se calculaba que por cada piso superior a la 15ª planta se producía una muerte. Este edificio tenía 77 pisos y según esa estadística debería haber costado 68 muertos, pero no murió nadie. El historial de accidentes laborales fue impresionante gracias a las medidas de seguridad de la obra. La profesionalidad de las técnicas de construcción se había desarrollado mucho, con la consiguiente reducción del número de obreros muertos por edificio. En la construcción del edificio Chrysler se emplearon 20.000 toneladas de acero estructural, más de 300.000 remaches, más de 3 millones de ladrillos y 10.000 bombillas. Se instalaron 3.862 ventanas y 2.788 puertas. Además, se colocaron 56 kilómetros de cañerías y 1.200 kilómetros de cables eléctricos. El edificio Chrysler abrió sus puertas al público de forma oficial el 27 de mayo de 1930. Las críticas fueron dispares. Cuando en 1930 se terminó el edificio Chrysler, los críticos de arquitectura conservadores lo consideraron un decorado. Algunas personas se avergonzaron de él y pensaron que era un exceso, que pecaba de indulgencia y que era una locura. Pero en la calle 42 no podía haberse construido un edificio más apropiado. No existía un emplazamiento mejor que esa bulliciosa arteria. Pero a los gerentes del edificio no les importaba que los críticos lo odiasen o lo adorasen. Lo importante era que había atraído a un número considerable de inquilinos que pagaban el alquiler, mientras que el Empire State Building permaneció vacío después de su inauguración. Al Empire State Building lo llamaban el edificio vacío. No estaba situado en un buen emplazamiento, como el centro Rockefeller. Además, Chrysler se las arregló para firmar contratos de arrendamiento antes de que tuviera efecto la recesión. La empresa petrolera Texaco alquiló un cuarto del edificio. La empresa Chrysler disponía de sus propias oficinas y de una sala de exposiciones donde se exhibían los últimos modelos de coches. Los inquilinos del edificio y sus visitantes disfrutaban de unas instalaciones de vanguardia con toques de lujo. Todo estaba diseñado minuciosamente. Se pretendía causar una impresión inicial de grandeza. Y se lograba. En el vestíbulo había un elegante restaurante y una cafetería. Los ascensores eran los más rápidos del mundo y viajaban a la increíble velocidad de 330 metros por minuto. Estaban muy orgullosos de la velocidad de los ascensores y del sistema de ventilación. El entorno laboral era el más eficiente de su época y alcanzaba límites inimaginables.
Chrysler no reparaba en gastos para convertirlo en el domicilio más deseado. En el piso 71, encima de la torre de acero inoxidable, donde estaban las oficinas de Chrysler, había un observatorio. Los turistas podían contemplar Manhattan desde sus ventanas triangulares. Pero el panorama no era lo único que se podía mirar. Las paredes estaban inclinadas y cubiertas de estrellas y planetas pintados. Las lámparas tenían forma de Saturno. Además, también se podía contemplar una antigua caja de herramientas con los utensilios que había fabricado a mano el mismo Walter P. Chrysler cuando era un joven mecánico. Cuando inauguró el edificio, colocó allí la caja de herramientas y dijo: desde esta plataforma se puede contemplar la vista a 65 kilómetros de distancia en todas direcciones y aprender mucho sobre Estados Unidos, pero se puede aprender mucho más contemplando esta caja de herramientas. Otras plantas del edificio estaban rodeadas de misterio. A la oficina privada de Walter P. Chrysler, en el piso 65, solo podía accederse mediante invitación. Tenía un despacho muy bonito, de madera tallada, en el que todos los muebles estaban hechos a medida. En las plantas 66 a 68 había un club-restaurante muy exclusivo llamado el Club de las Nubes. Los magnates de la industria como Chrysler, E.F. Hutton y Condé Nast pagaban 230 euros al año como cuota de socios. En el primer piso del Club de las Nubes se encontraban el vestíbulo y las salas privadas del club. Había un bar con humidificadores donde se podían conservar los propios puros. También existían paneles ocultos donde los miembros podían esconder las bebidas alcohólicas ilegales durante la ley seca. En la segunda planta del Club de las Nubes se hallaba el comedor privado de Walter P. Chrysler. Su comedor privado era una de las salas más atractivas del edificio. Estaba recubierto de paneles de cristal grabado en plata con escenas de la cadena de montaje de sus obreros. Chrysler estaba muy orgulloso de sus obreros. A finales de mayo de 1930, el edificio Chrysler tenía una tasa de ocupación del 70%, una cifra impresionante si se tiene en cuenta la Gran Depresión. Pero la cartera de Walter P. Chrysler estaba a punto de sufrir un colapso que no tendría nada que ver con sus inquilinos ni con la recesión. En verano de 1930, Van Allen acudió a cobrar sus honorarios por el diseño del edificio, que estaban estimados en el 6% del coste de la obra, de acuerdo con las prácticas habituales del sector. Pero Chrysler se negó en redondo a pagarle. Van Allen pedía 575.000 euros. No existía contrato escrito y Chrysler pensaba que el arquitecto había aceptado sobornos de los constructores. Corrían rumores de que Van Allen había estado recibiendo pagos encubiertos de los constructores. Nunca se demostró y algunos de sus amigos declararon que no era cierto. Van Allen denunció a Chrysler y obtuvo una orden de embarco sobre el inmueble que dificultaba enormemente la refinanciación o la venta del edificio. Se entabló una animadversión creciente entre ambos. Habían trabajado fenomenal juntos, pero cuando hubo que tocar el tema del dinero, su relación se vino abajo. Al final llegaron a un acuerdo. Pero Van Allen puso en peligro su carrera al denunciar al hombre que le había encargado su mayor proyecto. Van Allen acabó cobrando sus honorarios, que se estimó que rozaban los 600.000 euros, pero poco después cayó en la oscuridad. En muchos aspectos nunca se recuperó. La combinación de la querella con la depresión que azotaba a Estados Unidos hizo naufragar su ambiciosa carrera como arquitecto. Van Allen murió en 1954 a los 71 años. Su obra no se consideró importante. Nadie tomó la iniciativa de preservarla. No se conserva ningún tipo de archivo en ninguna universidad que pueda explicar los detalles que atraen nuestra curiosidad. Se desconoce todo. Walter P. Chrysler murió en 1940 a los 65 años, 15 años antes que Van Allen.
En 1945, el observatorio cerró sus puertas al público porque no generaba suficientes ingresos. 30 años después, en la década de los 70, el Club de las Nubes cayó en desuso y acabó clausurándose. Y al final, el despacho privado de Chrysler cayó en manos de sucesivos inquilinos que lo remodelaron por completo. Hoy en día, el edificio Chrysler de Nueva York sigue siendo un rascacielos de oficinas privado. Pero la familia Chrysler vendió sus participaciones en 1953 y a partir de entonces fue cayendo en el abandono. Los años 70 fueron una época muy dura para Nueva York y especialmente para el edificio Chrysler, que constituía uno de sus símbolos. El edificio se clausuró porque la gente prefería edificios de oficinas modernos con grandes superficies diáfanas. Los antiguos rascacielos eran como dinosaurios sin futuro aparente, aparte de su peculiar simbolismo. Pero entonces se aprobó la reforma fiscal de 1976, que otorgaba grandes ventajas tributarias a los propietarios de edificios comerciales históricos que invirtiesen en su restauración. Fue una de las mayores reformas fiscales de la historia de Nueva York y supuso una victoria para los conservacionistas de finales de los años 70. Por aquel entonces, el edificio Chrysler ya estaba en muy mal estado. No puedo ni imaginarme cómo estaría por dentro. Fue necesario efectuar una gran inversión para rehabilitar el edificio por completo. El gran vestíbulo y los murales del edificio Chrysler se restauraron en 1979. Las luces incandescentes de su cúpula fueron sustituidas por otras fluorescentes que le otorgaron mayor resplandor en la silueta nocturna de Nueva York. Sin embargo, la remodelación total no se produciría hasta 20 años más tarde. En 1998, los nuevos propietarios, Thyssen Spire Properties, le dieron un lavado de cara multimillonario. Contrataron a los expertos en rehabilitaciones LZA Technologies, que llevaron a cabo una evaluación del estado del edificio. Curiosamente, a lo largo y ancho del edificio, desde la planta baja a la cúpula, los elementos de la obra original se habían conservado mucho mejor que los elementos instalados en las sucesivas reformas y reparaciones. Thyssen Spire se propuso que esto no volviese a ocurrir y comenzó restaurando la obra en ladrillo. El tamaño de los ladrillos empleados en el edificio Chrysler era el denominado estándar. Hoy en día el tamaño que más se emplea es el modular, que mide 0,93 centímetros más de largo. Eran ladrillos muy difíciles de conseguir. LZA encargó 250.000 de ladrillos al fabricante original. Lo crean o no, un pedido de 250.000 ladrillos es un encargo pequeño. Pero no era necesario sustituir todos los ladrillos. Algunos solo hacía falta repuntarlos. Repuntar las juntas de mortero consiste en retirar el mortero deteriorado y reemplazarlo por mortero nuevo. No hace falta retirar todo el mortero, solo hay que picarlo hasta que se encuentre mortero sólido. Es como poner un empaste en una caries o repasar un trozo de madera podrida. LZA llevó a cabo análisis químicos para utilizar en las reparaciones el mismo tipo de mortero original. El mortero que se utilizaba a principios del siglo XX era muy similar al que empleamos hoy, pero constaba de menos ingredientes. Entonces no existía el látex y se trataba de un cemento muy sencillo compuesto de cemento de Portland, limo hidratado y arena. El equipo de restauración también reparó y reemplazó el mármol y el granito dañados de la sección inferior del edificio. Después les tocó a las ventanas. El Empire State Building tenía la misma marca de ventanas y habían tenido que reemplazarse todas durante su restauración. Pero sorprendentemente, en el caso del edificio Chrysler, la totalidad de sus 3.800 ventanas se hallaba en perfecto estado. Por increíble que parezca, cuando colocamos los andamiajes en la fachada para revisar las ventanas, comprobamos que estaban en muy buenas condiciones. No existía ningún tipo de grietas. La diferencia estribaba en que las ventanas del edificio Chrysler eran de acero galvanizado y las del Empire State Building no. El cristal de las ventanas y el revestimiento que lo rodeaba entre el cristal y el marco de acero estaban en muy buenas condiciones, no hubo que restaurar nada. Se limitaron a darles a las ventanas una nueva capa de pintura y algo de sellamiento. La siguiente etapa presentaría un mayor desafío.
En el pináculo se habían producido filtraciones y se pidió a LZA que lo examinase para ver si podía repararlas. Se trataba de una tarea poco habitual que requirió métodos poco habituales. Conocíamos una empresa que utilizaba técnicas de escalada mediante cuerdas para llevar a cabo tareas de investigación arquitectónica. La investigación se grabó con una cámara de vídeo y se descubrieron unos paneles de acero inoxidable que parecían ser la causa de las filtraciones. En la construcción del pináculo se había utilizado un empaste de plomo blanco como sellador. Entonces no tenían los selladores de silicona y poliuretano que existen ahora. El plomo blanco se había erosionado y deteriorado y había desaparecido en su mayor parte. Se les ocurrió una solución que reparaba las filtraciones sin dañar el pináculo. El equipo de restauración recubrió las filtraciones con un sellador transparente. Así pudimos efectuar las reparaciones lo más discretamente posible sin que afectasen a la fachada y al aspecto del edificio desde la calle. Las labores de restauración concluyeron en 2002. El trabajo artesanal que se efectuó en 1929 había sido el resultado de técnicas de trabajo muy antiguas, anteriores a los rascacielos. Para la estructura de acero, las fachadas y las grúas que se emplearon en la construcción y en la logística de subir a los obreros en ascensores, se recurrió a técnicas muy básicas. Eran técnicas que se habían desarrollado en su origen para edificios mucho más pequeños y bajos, pero que el tiempo ha demostrado que eran excelentes, porque funcionaron igual de bien que este rascacielos tan alto y tan complejo. Hoy el edificio Chrysler ha vuelto a encontrar un hueco en el corazón de los neoyorquinos. A la mayoría de los neoyorquinos les encanta el edificio, sobre todo porque desde hace años no se construyen más que edificios que parecen cajas de cristal y la gente necesita tener más alicientes. Le confiere una cierta elegancia y una cierta chispa especial a la sección central de Manhattan, sobre todo por la noche. Creo que constituye un ejemplo del modernismo estadounidense. No puede negarse que ha recibido influencias del Art Deco, pero no es Art Deco porque entonces sería francés, y no es francés. Es el producto de su tiempo y su localización. Es Nueva York. El edificio Chrysler parte de una base sobria y majestuosa que se barroquiza en cada retranqueamiento coronado de esculturas cada vez más sorprendentes e inesperadas que las anteriores. La torre es una obra de arte que refleja la luz y el ambiente del cielo que la envuelve. Es el producto de unos artesanos y visionarios que en un momento extraordinario de la historia fueron capaces de resumir los sueños y aspiraciones de su generación en un rascacielos singular.